¿Qué tienen en común las pandemias y el cambio climático? En 1980, la Organización Mundial de la Salud declaraba erradicado de la Tierra el virus de la viruela. Era la primera vez en que la humanidad se enfrentaba a un virus y lograba su total extinción. Esta enfermedad había asolado la humanidad por lo menos desde el antiguo Egipto, y aún en el siglo XVIII causaba unas 400.000 bajas en el continente europeo. Tanto es así que durante este siglo se la conocía como la nueva peste negra, y solía decirse que alguien no era padre o madre hasta que su hijo no había pasado la viruela, especialmente porque contra lo que sucede con este coronavirus, la viruela era una enfermedad que afectaba a los niños. Las tasas de mortandad se situaban en torno al 30% de los afectados y gran parte de los que sobrevivían se quedaban ciegos. Además, era una enfermedad sin clases y varios personajes importantes de la política internacional fallecían de esta enfermedad. Por ejemplo, en 1724, Luis I de España fallecía al poco de haber tomado el trono a causa de la viruela. Poco tiempo después, en este siglo XVIII, el médico rural Edward Jenner observó que las personas que habían pasado la viruela vacuna no se contagiaban nunca de la viruela. La viruela vacuna era una enfermedad similar de menor virulencia y que afectaba sobre todo a los trabajadores de la ganadería vacuna. Fue así como, tras 20 años de investigación, Edward Jenner pudo probar lo que hoy se conoce como reactividad cruzada, es decir, que el sistema inmune produce las mismas defensas para diferentes enfermedades, valiendo los anticuerpos de una enfermedad para la otra. En este caso, la viruela vacuna producía los anticuerpos que eran requeridos para combatir la viruela. Y así, en 1796, aparecía la primera vacuna, que recibe su nombre efectivamente de la palabra vaca en latín. Las vacunas pueden inducirse de diversa forma, por ejemplo, vía oral o cutánea, y habitualmente emplean virus atenuados o inactivos, que siendo menos virulentos provocan la reacción del sistema inmune sin causar la muerte del organismo. Las investigaciones de Jenner comenzaron a expandirse y lo interesante y extraordinario viene ahora. En el 1803, el rey español Carlos IV autorizó al médico militar Javier Balmis la primera expedición humanitaria universal de la historia, la conocida como Expedición Balmis o Expedición Filantrópica de la Viruela. El objetivo, evidentemente, acabar con esta enfermedad que estaba asolando a la población, y las metas de la Expedición 3, vacunar gratuitamente, enseñar a vacunar y establecer las juntas de vacunación en todos los territorios donde pasaba la expedición. Al bordo de la fragata María Pita, Balmis y los suyos salían a recorrer América Latina, Filipinas, Cantón en China y también otros lugares de paso donde iban enseñando a los locales a aplicar la vacuna. Lo más valioso de esta expedición es sobre todo su carácter universal. En 1810, por las complicaciones de la invasión napoleónica y por la inminente desintegración del Imperio Español, se cancelaba esta expedición. Pero la lección ya estaba dada. Era necesario combatir el virus de forma conjunta para que no aparecieran nuevos brotes. Y la humanidad entendió que había que combatir de forma unitaria este virus si queríamos acabar con él. Por ello, no es casualidad, como os comentaba, que esta fuera la primera enfermedad erradicada por la humanidad en el 1980. Pero me diréis, ¿qué tiene que ver todo esto con el cambio climático? Bueno, precisamente porque es aquí donde con mayor claridad se ve la necesaria acción conjunta de la humanidad para acabar con ambos problemas. Las pandemias son quizá el primer ejercicio de acción conjunta que ha probado nuestra especie para lograr una causa de bien común, una causa que excede a los intereses del individuo particular o de la nación concreta. A pequeña escala lo podemos incluso comprobar cuando nos han encerrado en casa y hemos entendido la enorme responsabilidad que tiene cada ciudadano en hacer su cuarentena, porque una sola persona puede ser un foco de contagio para muchas. Evidentemente, si solo una persona lo hiciera, no pasaría nada, porque el sistema sanitario podría amortizarlo. Pero si todos lo hicieran, la situación sería insostenible. Así, si yo cojo un bidón de gasolina y lo tiro en el mar, no pasa nada.
pero si los 7.000 millones de humanos que somos en la Tierra cogemos un bidón de gasolina y lo hacemos, seguramente los estragos que causaríamos serían titánicos. Pandemias y cambio climático son un ejercicio de asumir la responsabilidad de los individuos y de las naciones en causas que superan la propia percepción individual y nacional. Son dos enemigos a los que debemos de combatir de forma conjunta. Así como hay que entender, por ejemplo, que combatiendo el COVID-19 en Europa sería insuficiente, puesto que en cualquier momento podría volver a llegar de otra parte del mundo, algunos de los aspectos de la naturaleza se rigen en torno a esta conexión global. Los países del mundo, sin excepciones, están conectados por una naturaleza global. Lo que sucede en un punto puede tener reacciones en el continente más lejano. Así, por ejemplo, encontramos muchos casos en la historia. Hoy los historiadores apuntan a que en 1783 la erupción del volcán Laki en Islandia causó lo que se conoce como la pequeña edad de hielo, una bajada drástica de las temperaturas en Europa al producir una capa de humo que no permitía entrar a la luz solar en el mismo grado que lo hacía hasta el momento. Así, la producción de cosechas cayó y poco después las hambrunas llevaron ni más ni menos que a la Revolución Francesa. Es decir, la naturaleza y la humanidad están interconectadas hasta el punto de que un volcán en Islandia pudo cambiar el curso de la humanidad. Hoy día no podemos combatir el cambio climático solo desde nuestras naciones. Hay que asumir la responsabilidad individual, como nos ha enseñado este virus. Pero evidentemente, si en Europa o en Estados Unidos tomamos medidas y no se hace en China, o no se hace en África, o no se hace en Rusia, no servirá para nada. Tenemos que actuar de forma conjunta, así como las pandemias nos han enseñado en la historia, y entendiendo que los factores que están en juego son mucho más complejos, y que esa reactividad cruzada que mencionaba en el caso de los virus, la podemos encontrar también en el caso del cambio climático. Para combatir el aumento de la temperatura no basta solo con atajar el CO2, hay que cambiar muchas otras cosas. Nuestro crecimiento poblacional no puede seguir como lo ha hecho hasta la fecha, no podemos llenar todo de plásticos y de químicos, pero sobre todo no podemos seguir destrozando los hábitats que regulan el clima y las especies que forman parte de ellos. Pandemias, cambio climático, inteligencia artificial, quizá son algunos de los mayores retos a los que la humanidad se va a afrontar, y es este el siglo XXI en el que con mayor intensidad que nunca vamos a librar esta batalla. Creo que la humanidad, mediante la lucha de las pandemias, ha obtenido ya esas claves que nos permitirán ver el problema de manera conjunta y enfrentar tanto al cambio climático como a otra serie de problemas que planteen la acción del ser humano como una unidad. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle a la campanita, compartir, y nos vemos en el siguiente. Recuerda que me puedes seguir en Instagram, @SergioNatura, también en Twitter con el mismo nombre, y en Facebook como Sergio Natura Fauna Ibérica.